buenos días a todas y a todos. Yo espero que esto sea una jornada placentera. Y no fue fácil eh, preparar esto, ¿ya? Me dediqué, hice un PowerPoint, después borré el PowerPoint, después empecé a buscar cosas que poder demostrar, mostrar, y finalmente leí el desafío que me hizo el doctor Guajardo y dije yo, él me pide reflexionar. Y eso es lo que vine a reflexionar con ustedes. Corría el 5 de octubre del año 2023. Yo me desperté en una mañana eh, normal, con una gran cantidad de trabajo. Mucha gente que está acá me conocía anteriormente y sabía que yo era un verdadero pirigüín en el agua. Me movía para todos lados, hacía muchas actividades, docente universitario y una serie de elementos que me caracterizaban por ser una persona muy activa y muy móvil. Y esa mañana me desperté solo, ¿cierto? Mi esposa andaba de viaje, de trabajo, no de licencia, ¿ya? Eh, y ella estaba fuera de Chile, o sea, imposible contar con ella. Llamé a una colega, llamé a mi hermano y les dije que me sentía mal, ya que me dolían mucho las piernas. Fue el último llamado que hice y a las 4 de la tarde de ese mismo día caí en coma. Y caí en un coma bastante explosivo, ya porque empecé primero con algunos problemas de disautonomía, ya seguí también después con parálisis a nivel de los brazos y de las piernas, y empecé con diplopía, mis ojos empezaron a bailar para cualquier parte, ya, y mi habla empezó también a complicarse. Eh, y ahí empecé una transformación y me transformé en paciente, del experto, del charlista, del químico farmacéutico, del experto en fármaco, me transformé en un paciente. Y en un paciente que estuve 24 días en coma, en un coma inducido bastante extenso, porque en la clínica en donde estuve en la clínica de la Universidad de los Andes primero, no sabían qué es lo que tenía, hasta que alguien descubrió que me había sido adjudicado el síndrome de Guillain-Barré. Eh, Muchos de ustedes lo conocerán, sabrán de lo que se trata. Es una polineuropatía eh, desmielinizante, ¿cierto? Mis vainas de mielina se destruyeron completamente. eh, y bueno, eso también afectó de alguna forma algunos otros órganos, yo te diría casi todos los órganos, y nuevamente, les digo, empecé a transformarme lentamente en un paciente, ¿ya? Yo no me acuerdo absolutamente de nada en esos 25 o casi 30 días, nada. Solamente tengo las experiencias que me han relatado mis familiares y amigos cercanos que estuvieron ahí y me dijeron que realmente yo estaba, bueno, para nada. Era una masa humana acostada en una cama, ya con mucho riesgo a LPP, ya que lo estaban hablando recién, con mucho riesgo a tener daños, ¿cierto? Lesiones por los dispositivos médicos. Sabrán ustedes que el 60% de las lesiones por presión son por los dispositivos médicos que nos ponen a los pacientes que estamos en la UCI, ¿ya? Grado 1, grado 2 principalmente, y un porcentaje menor ya en grados más grandes. Yo definitivamente en la clínica en las que estuve, que fue la de los Andes y la Católica, jugaron muy bien en el aspecto de calidad y seguridad del paciente en ese aspecto. ¿Ya? Me movilizaban, me daban vueltas, me posicionaban, así todo igual tuve un par de LPP a nivel, ¿cierto?, en la cabeza, atrás, algunos también en los oídos, ¿ya? Es impresionante y ahí uno como paciente se empieza a dar cuenta que esto que
siempre lo habíamos estudiado en paper, lo habíamos leído, lo habíamos visto con algunos pacientes. Decíamos, pero ¿cómo tan rápido? Es rápido. Y es rápido, en 24 horas uno puede tener una lesión, ¿ya? Por eso lo importante de tener esta reflexión. Hay que tomarse muy en serio todas las cifras. Yo escuchaba con atención las dos exposiciones anteriores que alcancé a escuchar, y la verdad es que las cifras son muy certeras, ¿ya? Las lesiones por presión son uno de los aspectos más graves y comúnmente lo llevan a iatrogenia, ¿ya? Y lo cual es total y absolutamente evitable, ya con mucho giro, con mucha movilización del paciente y guardando también lo que decía Hugo recién, soy un enamorado de la tecno y de la farmacovigilancia. Entonces hay que ir observando y reportar, ¿ya? Decía Luis Castillo recién el subreporte, ¿ya? Muchas veces nos quedamos callados, ¿ya? No, si esto no es tan grave, ¿ya? Pero por poco grave que sea, el llamado y la reflexión es háganlo, ¿ya? Yo espero, y lo vi también en mi trabajo a nivel clínico que tuvimos aquí con mis amigas de la Posta Central en aquellos años de pandemia. Yo tuve la oportunidad de trabajar también en el área clínica y uno de nuestros grandes problemas y gastos eran las lesiones por presión, ¿ya? Yo leí hace muy poco un paper que decía justamente eso, 20.000 millones de dólares en gasto en Estados Unidos por ese solo problema. O sea, ya no es un problema menor, es un problema grande, ¿ya? Pero que en mi reflexión yo digo que está abordado y está abordado en forma correcta por los equipos de salud. Me gustaría, eso sí, que el médico, ya, el tratante lo abordara mejor. Fue una de mis primeras experiencias al ver cuando yo en mi deformación clínica le decía de repente a los médicos que sentía que se me estaban quemando los talones, ¿ya? Y los médicos lo dejaban ahí, pero me hacían más caso las enfermeras o las técnicos, ¿cierto? Cuando yo les hacía esta mención, pero en el caso del médico tratante era muy poco, ¿cierto? Y esa es mi primera reflexión. Yo creo que la primera gran reflexión es que debemos pasar más hacia los médicos, ya hacia el profesional tan endiosado que de repente tenemos, pasarle más este tema de la seguridad del paciente y de que la seguridad del paciente es viable a través de la comunicación con el equipo de salud. Esto continuó después cuando ya me logré despertar, ya desperté con un cuerpo totalmente muerto, lo único que me funcionaba era mi cerebro, mis temas cognitivos, ¿ya? Y de manera progresiva, porque al principio fue lento, empecé a poder hablar un poco más, como están escuchándome ya hablo bien, y eso es para desgracia de todos los que me escuchaban todos los días, ¿ya? O sea, pues, no te afectó en nada el bla bla, me decían, así que de alguna forma eso fue lo único bueno que me quedó en ese momento. Y uno de los temas, y ahí va una de mis segundas reflexiones, es que yo empecé a notar algunos problemas. Y el primer problema fue el poco entendimiento por parte del equipo de salud con una persona que estaba físicamente mal, pero cognitivamente bien. De partida, el equipo de salud me hablaban todos en voz alta. Hola, don Estefan, ¿cómo está? Yo la escucho bien, ¿por qué me grita? Y yo le contestaba, desde mis ganas de estar bien, yo le decía, pero no me grite, decía, pero no se enoje. Y, y empezaba inmediatamente un diálogo muy duro, ya que en una enfermedad como la mía y en una condición también sociocultural como la mía, optamos por guardar silencio. Y eso es lo que muchos de sus pacientes van a hacer. Y esa es mi segunda reflexión. Tengan mucho cuidado, mucho ojo con eso, ¿ya? El silencio del paciente a veces no es que esté triste
ni que esté mal o que haya empeorado. A veces el silencio del paciente es que no quiere discutirte, no quiere más, está inundado con una serie de inexplicaciones que no entiende por qué está así. Yo no entendía, a pesar de ser del área de salud, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice de malo? No saben la cantidad de revisiones que hice en mi vida. No habrá sido cuando mentí, no habrá sido cuando engañé, no habrá sido cuando no devolví el vuelto, no habrá sido cuando me fui con licencia. No, no es así. No, fue un buscar, un buscar, un buscar y no encontrar una respuesta. Y de repente uno busca respuesta en las personas con las que está más tiempo en ese momento. Y adivinen con quién estamos más tiempo. Con ustedes, con las enfermeras, con los técnicos, con los médicos, ¿ya? Con el personal del hospital, con los tecnólogos médicos, con los kinesiólogos. Una enfermedad como la mía tenemos una relación, yo diría, del 80% con los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, ¿ya? Los fonoaudiólogos también en un principio. Y es lo mismo, es esta reflexión. eh, Ojo con el silencio del paciente. El paciente muchas veces guarda silencio porque ya no quiere seguir discutiendo. Ah, Perdemos esa capacidad de discusión. Yo sé que ustedes tienen muchos pacientes que a lo mejor van por lo contrario, son peleadores, son luchadores, etcétera. Pero en este caso no es así, ¿ya? Esto siguió adelante y ya tuve otros temas que empezaron a hacer y que también los quería comentar con ustedes. Eh, yo empecé a pasar el tiempo en una clínica, imagínense, estuve 8 meses internado en distintas clínicas, ¿ya? Terminé después de la Católica, me derivaron a un centro de rehabilitación, ¿ya? Privado, en donde también ahí estuve como 3 meses más. Y en todos los lugares tuve este mismo conflicto, el conflicto de cómo hago entender al equipo de salud, ¿ya? Técnico y profesional, de que yo estoy cognitivamente bien, a mí me pueden explicar, me pueden decir qué es lo que tienen que hacer, pero muchas veces no me lo explicaban ni me lo decían, ni me decían el por qué. Me acuerdo que, no sé, yo quería comer algo que no estaba permitido en la guía nutricional y simplemente me ponían la comida que ellos querían o que ellos tenían en la pauta, pero no me escuchaban a mí, nadie me preguntaba si me gustaba, no me gustaba, si estaba rico o no estaba rico. Después cuando me hacía la encuesta a la nutricionista, yo le decía que no me gustaba, pero era un dato para ella, ya no había un cambio. Después, otro episodio que yo recuerdo mucho fue justamente con unos médicos eh, que yo no podía dormir por los ruidos de los monitores, ¿ya? Y realmente era bien molesto porque el sueño era lo más importante que yo tenía que tener en ese momento. Y no me dejaba dormir, yo pasaba noches en velas completas, ¿ya? Y ya después de cansado me quedaba dormido. En ese aspecto también hubo poco entendimiento, siento yo. Y uno va y empieza a decir, reflexión número 3, ¿cierto? Dice, ¿por qué no me escuchan? ¿O por qué no escuchan lo que yo escucho? ¿Ya? Y eso es un tema también muy complicado para los que estamos sometidos como pacientes. El tema siguió avanzando y ya cuando empecé a tener más recuperación y un poco más de rehabilitación, empecé a tener otros problemas, ¿ya? Y problemas también de seguridad y de calidad. Uno de los grandes problemas que yo también acuso y como gran reflexión número 4 es cómo te vas a comunicar con un paciente. Y la comunicación con el paciente fue muy crítica. Yo tuve en un momento una situación de una discusión con unos técnicos, ¿ya? Y enfermeras que llegaban de pronto en la noche a mudarme, a cambiarme ropa, a cambiarme, ¿cierto? Principalmente la ropa porque yo tenía control de esfínter, pero me llegaban a cambiar. Y
y un día yo como no tenía movilidad y no tengo todavía movilidad mucha en las manos, no podía tocar el timbre para poder decir que necesitaba orinar. Entonces yo la única forma que podía hacer era gritando. Entonces yo decía, aló, aló, que era mi forma de no, para no decir pipí, ni caca, ni nada por el estilo. ¿Ya? Se decía aló. Yo creo que estuve gritando unos 5 minutos, ¿ya? Y yo sentía que la gente pasaba por fuera de mi habitación y no me escuchaban, comillas, ¿ya? No me escuchaban, no me escuchaban, no me escuchaban, y yo gritaba, 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 hasta que se aparece una persona y me dice, ¿qué grita tanto? Oiga, ya cálmese, ¿ya? Entonces llaman a una enfermera y la enfermera le dice, parece que al caballero hay que ponerle algo para que se tranquilice, porque grita, 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 grita. Yo estoy cognitivamente bien, y yo lo único que me expliqué en ese momento es, ¿qué pasará con las personas que no saben y no tienen cómo alegar? Yo inmediatamente puse el grito en el cielo, ya me enojé más, ya, porque realmente yo no necesitaba nada, yo lo único que necesitaba era el patito, ya, y por eso estaba gritando aló, porque necesitaba que me pusieran un pato. Entonces fue un gran reclamo que yo hice en el lugar donde estaba hospitalizado, eh, lo cual se transformó en un serio reclamo contra el paciente, ¿ya? Entonces la clínica optó por amonestarme a mí y fueron los médicos a decirme que yo me tenía que comportar mejor, ¿ya? Esta es una de mis reflexiones más grandes que yo he tenido en este proceso. Eh, He tenido un gran cuidador, ¿ya? He tenido una gran compañera de vida como es mi mujer, que han sido muy comprensivos y alineados con esta necesidad de tener esta calidad de atención a un paciente, ¿ya? Porque yo en la casa ya me transformé también de marido a paciente, de hijo a paciente, de hermano a paciente. Pero es curioso como todo ese grupo de personas, sin tener el conocimiento, han asumido un rol muy característico de cuidar al paciente, sin iatrogenia, sin casos de eventos adversos, sin nada, ¿ya? Yo en mi casa he tenido 2 caídas, y las 2 caídas han sido por mi culpa, ¿ya? La primera fue porque quería recoger un control remoto, ¿ya? Y me fui para adelante y me caí, me azoté la cabeza y me la rompí, ¿ya? Hospital, todo de nuevo, esto, el susto, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, con una atención hospitalaria que también tiene ya mi quinta observación. Hace muy poco la fundación me invitó a escribir una editorial de una de nuestras revistas. Perdón que diga nuestra, pero ya la siento mía la revista, ¿ya? Eh, y escribí sobre la discapacidad y los espacios físicos en esa revista. Y fue justamente por eso. Caigo en un hospital en donde había muy poca capacidad para atender a un paciente discapacitado. Había poca preparación por parte del equipo de salud para poder trasladarme desde mi silla de rueda a la camilla, ¿ya? Había poca preparación para meterme dentro del resonador magnético, del escáner. Todo se complicó, todo era complicación, los tecnólogos muy enfadados porque yo no, comillas, no cooperaba. Entonces, tenemos que tener también en cuenta esas reflexiones que pueden ser muy importantes para nuestro desempeño, ¿ya? Tenemos que prepararnos en los centros de salud para la gente que está con discapacidad, adultos mayores que se pueden movilizar poco, ¿ya? Que les decimos, siéntase en la camilla, súbase a la camilla, y tal vez hay que ayudarlo a subir a la camilla. Hay que tener camillas más bajas, hay que empezar a ver la ergonomía que tenemos alrededor de nuestros centros de salud, porque eso es lo que nos puede llevar a tener errores por factores humanos. Yo creo que todos ustedes han escuchado los Human Factor Ergonomics, ¿cierto? Los factores humanos de ergonomía,
que es donde ocurren los principales problemas a nivel intrahospitalario. Yo los invito a reflexionar al respecto. Yo como paciente les digo que sí es un problema aún no resuelto y que muchas veces no está en la estadística que ustedes van a revisar largamente en este congreso. Pero yo los invito a eso, revisen la ergonomía, revisen cómo están preparados para recibir a un paciente con discapacidad, tetrapléjico, cuadrapléjico. Ahí nombraban en una de las estadísticas que inclusive muchas veces ni siquiera son considerados los datos para ellos. ¿Por qué? Porque es muy difícil adaptar un lugar, ¿ya? ¿Para qué decir al personal? ¿Ya? El personal de salud no estamos preparados para recibir un paciente que no se puede mover por completo. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Tenemos que tener una conducta adaptativa. Debemos adaptarnos a lo que se nos está dando como sociedad. El síndrome Guillain-Barré es una enfermedad rara. Se da 4 en 100.000 habitantes a nivel mundial como estadística. Pero las últimas estadísticas más certeras es que está aumentando, ¿ya? Hay un aumento, un brote muy grande en Perú hace unos años atrás, ¿ya? Su incidencia es desconocida todavía. Algunos dicen que es la vacuna, otros dicen que fue por COVID, otros dicen que es por los medicamentos. Una vez vi una publicación en donde de una revista con muy poco conocimiento parece, porque decía que es la enfermedad de los genéricos, ¿ya? Y así se le va dando una serie de calificativos a una enfermedad que es desmilinizante, es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y cuando digo yo es una enfermedad autoinmune y nada más, ¿ya? Es difícil poder explicar a alguien por qué uno tiene Guillain-Barré, ¿ya? Lo único que sé hoy día, y mi reflexión es que yo me tengo que rehabilitar y rehabilitar. Y no solamente rehabilitarme físicamente, sino que también psíquicamente, psicológicamente, socialmente. Esto a mí me hace muy bien, es muy terapéutico, doctor, gracias, ¿ya? Y gracias a todos ustedes por escucharme, porque esto es muy terapéutico para un paciente. Poder hablar, poder comunicarse y de alguna manera, si yo estoy siendo la voz de muchos pacientes con este tipo de patología, tal vez muy parecido a un paciente con stroke o con ACV, ¿ya? Que tiene más o menos las mismas discapacidades que puedo tener yo, o un paciente accidentado por algún traumatismo, ¿ya? Me he encontrado en el centro de rehabilitación que estoy hoy día, que es ahí en la Universidad de los Andes, con muchos pacientes, ¿ya? Con ACVs, ¿ya? Y que están muy mal, pero que tienen el mismo problema. No hay espacios, no hay lugares donde hacerse exámenes, el personal no lo comprende, no comprende su falta de movilidad. Yo tengo una esperanza, mis queridos amigas y amigos. Mi esperanza es que mis vainas de mielina se podrían regenerar. Y esa es mi gran esperanza. Yo sé que es fisiología y de la pura, ¿ya? Yo sé que va a haber un retroceso en lo que es mi esquema de vida, pero lo que sé es que si yo quiero, puedo, ¿ya? Pero necesito mucho el apoyo y la ayuda de todos ustedes, y digo yo paciente, y consideren la voz del paciente en este individuo. Necesitamos de ustedes y de su comprensión. Compréndanos, ¿cierto? La tristeza que nosotros podemos tener no es enojo con ellos, es enojo con la vida por algo que nos llegó sin avisar, ¿ya? Yo les traje un regalo que es un videíto. No sé si lo podemos pasar. Ahí vamos a pasarlo. Es un video muy instructivo, por favor, Todos desean véanlo. recibir atención médica de buena calidad y segura, pero la atención médica se encuentra bajo una gran presión. Presupuestos sobreexigidos, costos crecientes, escasez de personal, aumento de la demanda, en conjunto con la nueva tecnología y la innovación. Todo esto incrementa la probabilidad de incidentes de seguridad. Con alrededor de 100 incidentes serios de seguridad reportados diariamente en Inglaterra,
una tasa que no ha cambiado en las últimas 2 décadas. Otros países no están mejores. Necesitamos encontrar formas más efectivas para garantizar la seguridad del paciente. Los análisis de incidentes de seguridad han revelado una amplia gama de factores que contribuyen, y a menudo personal inocente hereda los problemas existentes del sistema. Por ejemplo, la escasez de personal puede significar mayores cargas de trabajo, lo que aumenta la rotación y crea una mayor escasez de personal. Intentar aliviar esta situación mediante la contratación de personal temporario causa falta de familiaridad con el lugar de trabajo, lo que provoca más interrupciones e, irónicamente, un aumento de la carga de trabajo. Esto es un terreno fértil para que ocurran errores. Por lo tanto, el pensamiento sistémico alienta la idea de que los incidentes no suelen ser causados por una sola decisión o acción catastrófica, sino debido a interacciones dinámicas entre personas, tareas, tecnología y condiciones de trabajo, incluyendo la gestión, la regulación y la política laboral que típicamente escapan el análisis. Tomemos como ejemplo un error de medicación, una sobreprescripción de insulina. La enfermera especializada en diabetes escribe la dosis recomendada en un formulario de evaluación. Un ocupado médico lo malinterpreta y prescribe 100 unidades en lugar de 10. El resultado: el paciente es dado de alta, pero poco después es readmitido en el departamento de emergencias, que de por sí ya está sobrecargado de trabajo. Un análisis simple de causa raíz identifica el error y puede recomendar el reentrenamiento y la reflexión personal por parte de los involucrados. Sin duda, la próxima vez el médico tendrá más cuidado. Pero, ¿y si la próxima vez es un médico diferente? El mismo incidente podría suceder nuevamente. El pensamiento sistémico nos permite explorar las interacciones dinámicas subyacentes entre personas, tecnologías y políticas dentro y a través de los niveles de los sistemas completos. Destaca un claro mecanismo de retroalimentación para el equipo de compras, organismos reguladores y fabricantes con respecto al riesgo de confusión con el nombre del medicamento, y solicita la mejora. Otorga la responsabilidad de prescribir a la enfermera especialista para que el número de interacciones potencialmente inseguras puedan reducirse, sin importar si existe un cambio de personal. Identifica la necesidad de un nivel adecuado de carga de trabajo y recomienda al personal que recuerde su responsabilidad de expresar sus dudas e inquietudes. Debido a que el pensamiento sistémico considera más que las acciones individuales de las personas, ofrece una oportunidad para el aprendizaje a largo plazo y el cambio duradero. Y si la acción inmediata no es posible, las organizaciones al menos acumulan una base de evidencia para futuros cambios. Al permitir a las personas expresarse y utilizar sus habilidades y conocimientos para actuar de manera segura, el pensamiento sistémico pone énfasis en el personal como un recurso para la seguridad en lugar de una fuente potencial de problemas. Si usted busca formas efectivas y sostenibles de evitar daños al paciente debido a incidentes, adopte y promueva el pensamiento sistémico en sus investigaciones. Para más información, por favor visite nuestro sitio web. Bien. Este video, antes de mi enfermedad, yo lo usaba mucho en mis charlas y conferencias cuando me tocaba ver temas de seguridad del paciente. Lo usamos también en La Posta, lo usamos en algunos centros asistenciales también en Colombia, ¿ya? Y también en Argentina. Y la verdad es que el pensamiento sistémico es una respuesta muy buena frente a lo que yo les acabo de hablar como reflexiones, ¿ya? La comunicación, comunicarse entre los demás es evitar errores, ¿ya? Y es evitar errores que nos pueden traer grandes problemas y muchos dolores de cabeza, no solo a ustedes, también al paciente, ¿ok? Yo creo que me gustaría que pasáramos a lo mejor a un intercambio de opiniones. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión o algún comentario o alguna pregunta que hacerme, yo encantado de poder contestarla. Muchísimas gracias.